Oli, como sé que no eres bueno recordando fechas, te lo vengo a recordar yo. Hacemos un año en Neutrita. Venga, Oli, feliz primer año en la Neutri. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que soples? ¡Bien! Hemos tenido que salir ni más ni menos que 7 veces en este año. O sea, si yo tuviera que decir en porcentaje, diría que el 99% de las personas que nos hemos encontrado están en torno, rozando la supremacía. Son maravillosas, directamente. Sí. Hola, hola, neutros. Pues mira, estoy aquí preparando el próximo podcast, ¿vale? Y es que como hacemos ya un año en Neutrita, le voy a dar una sorpresa a Oli, ¿vale? Vamos a preparar la magdalenita con la velita, y es que hacemos ni más ni menos que un año. La verdad que bueno, esto es un logro. Por aquí sin que se apague ni nada. Vamos a hacer hueco. ¡Ay! Mierda, 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 se me ha apagado. Esto es que no tengo que salir con ella encendida. Ay, qué pardilla que soy. No soy pardilla. A ver. Es que no tengo manos. No tengo manos. Oli, como sé que no eres bueno recordando fechas, te lo vengo a recordar yo. Hacemos un año en Neutrita. Ya veo, ya. Ay, me ha costado mucho. Se apaga. Hacemos nuestro primer añito en Neutrita. Sí. Año y pico desde que la adquirimos, haciendo mejoritas y la oficina y todo eso, que os lo dejo por ahí. Bueno, hubiéramos estado eternamente haciendo mejoras en Neutrita porque nos encanta cuidarla y ponerla a punto, ¿verdad? Sí, desde luego. Venga, a ver, que es que... Ay, es que se apaga. Ay. Sí. No, es que se apaga. No. Nada, dentro, que si no, hace mucho aire aquí para... Venga, bueno, pues vamos a celebrar dentro el año en Neutrita y les contamos a los neutros cómo ha ido. Venga, Oli, feliz primer año en la Neutri. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que soples? ¡Bien! ¿Has pedido muchos más años en la Neutri? Sí. Bueno, pues venga, a ver, vamos a hablar un poco de cómo ha sido este primer año en Neutrita, porque realmente recopilando información nos hemos dado cuenta que no ha sido tan fácil como pensábamos. No, ni tan idílico, ni... De hecho, hemos tenido que salir ni más ni menos que 7 veces en este año, ¿vale? Porque ha habido cositas que nos han obligado a parar. O sea, así como detalle, 7 veces hemos tenido que arrancar este año. Claro, hay que tener en cuenta que nosotros compramos la camioneta y cuando salimos no estaba preparada, o sea, hemos ido preparándola durante el año. Una cosa que yo recomiendo mucho a todo el mundo, que realmente si compra una autocaravana o una furgoneta, aunque no esté al 100%, que salga unos meses a probarla y que coja feedback y que con eso vaya haciendo mejoras. Para mí eso creo que ha sido un gran acierto, porque vas viendo qué cosas son más importantes, cuáles no, relativizas. Hay muchas cosas desde mi punto de vista que no son importantes. Mira, yo llevaba un taladro, una radial y las quité. Llevábamos cacerola, la mesa grande. La mesa grande, ropa. Llevamos un montón de cosas que luego al final el día a día pues no utilizas porque vives aquí. A lo mejor si te vas 15 días, pues la mesa sí, porque te vas a un camping, pero cuando estás rodando día a día, pues bueno, pues siempre encuentras sitios donde hay mesas. Y también, por ejemplo, cosas como la ropa o el calzado. Al final estás mucho en naturaleza, entonces tienes que tirar de ropa cómoda. Exactamente. No puedes estar con ropa que tengas que planchar, por mucho que te guste. Claro, y la ropa pues puedes tener máximo 15 días, porque tenemos que ir a la lavandería, porque si no acumulas montañas de ropa, con lo cual todo esto lo hemos ido aprendiendo por el camino, claro. Pues entonces vamos a ir contando de esas 7 salidas que tuvimos que hacer, cómo las hemos ido haciendo y qué hemos aprendido en cada una, porque no os creáis que no ha habido aprendizajes, ha habido un montón. Sí. ¿Vale? Entonces la primera fue el año pasado en septiembre. Ponemos en contexto, compremos la Neutrita en abril, nos centramos en hacer la oficina, ¿vale? Exacto. Que más o menos la oficina la teníamos ya hecha como a mediados de verano o así, y nos dimos cuenta de una cosa un poco chunga, que fue que no nos funcionaba la caldera.
ni la calefacción. Claro, Claro. estábamos ya, pues íbamos a salir en septiembre. Ya con la oficina habíamos hecho bastante inversión, porque al final todo cuesta dinero, y claro, la caldera era una de las cosas más caras de la autocaravana. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Entonces dijimos, vamos a salir, probamos, Y vemos qué pasa, porque lo mismo a los 3 meses no aguantamos. o el motor, lo que ocurre, o otros Sí. elementos. Entonces salimos sin caldera. Esto suponía que compramos una mini estufita Sí, que iba claro. con camping gas, Exacto. que no le podíamos tener mucho enchufado porque nos intoxicábamos, y compramos una regadera, que la regadera sí que fue un milagro, porque calentábamos agua en una cazuela y mezclábamos en la regadera, y en la regadera te duchas exactamente igual que con la ducha Claro. de... O sea, Todo eso- prácticamente es lo mismo. Claro, eso fue para salir. Para Salimos, la primera salida, salimos hacia Ávila, ¿fue? Que realmente queríamos ir a ver a unos amigos en Galicia, Sí, que nunca llegamos, Nunca que llegamos. aún no hemos llegado. aún no hemos llegado. Estamos en la 7ª salida y aún no hemos llegado. Entonces, ¿por dónde fuimos, Oli? Bueno, pues empezamos por Ávila. De repente, yo tenía un familiar que estaba muy enfermo y, total, decidimos no alejarnos demasiado porque sabíamos que teníamos que volver. Total, que seguimos subiendo, pasamos por Palencia, nos pasó lo de la suspensión. Yo me di cuenta Es que, verdad. claro, la furgoneta al ir tan cargada, pues la suspensión como que la parte de trasera pues como que no iba bien. Y tuvimos que reforzar la suspensión en un taller. Tuvimos que en irnos Logroño a fue. Logroño. Nos tuvimos que ir a Logroño. ¿Vale? Estábamos en Quintana del Puente, un sitio para la gente de allí, y vimos lo de la suspensión. En Palencia había talleres y había un chico súper majo, Sí, pero estaba hasta Estaba arriba hasta del arriba. trabajo. sí. Y en Logroño, pues por teléfono, el chico nos dijo que al día o los 2 días nos hacía hueco y nos ponía lo que necesitábamos. Eso es. Primer percance gordo fue Sí, ese. la Gordo, suspensión. económico también, Sí, gordo. clink, clink, clink. Pero bueno, se solucionó y Sí. ahora Neutita va fenomenal en ese aspecto. Continuamos viaje. Fuimos hacia Guardo, tiramos un poquito por Picos de Europa, Sí. por unas carreteritas ahí muy Claro, pequeñitas. porque todo esto lo hicimos por nacionales y comarcales. Todo este recorrido, Sí. la primera vez, hicimos todo nacional y comarcal, si no recuerdo mal. Sí, y llegamos hasta, bueno, un poquito por encima de Guardo, ¿no? Ya no me acuerdo exactamente dónde fue. Sí, llegamos a Guardo, en Guardo fuimos a Bocas de Huérgano, Sí, que es como la bifurcación de Picos de Europa, tiramos por algunas carreteritas chiquititas. pues ahí ya empezamos a volver. Sí, ahí Porque- ya sabíamos que en cuanto saliéramos en Asturias teníamos que iniciar la vuelta. Exacto. Y bueno, ahí, ¿qué aprendimos? Pues aprendimos principalmente que en los sitios montañosos con carreteras estrechas no hay a veces muchos sitios donde aparcar, y más a veces que son parques naturales y hay que tener mucho cuidado con ello. Aprendimos a que a veces tampoco hay cobertura ni internet. Entonces, entre semana que nosotros necesitamos el internet, tienes que estar un poco espabilado. Y tampoco teníamos muy controlado cuánto nos duraban las aguas. Claro, era la primera vez, entonces todo lo que son aguas negras, aguas sucias, o sea, aguas grises y el agua fregar y eso, pues no sabemos lo que duraban los depósitos realmente. Pues nos pilló un poquillo ahí despistados. Sí, sí. Entre lo de los aparcamientos en parque natural, que tienes que tener cuidado con las carreteras estrechas y todo esto, más el internet, más que no sabíamos bien cuánto nos duraban las aguas, pues esos fueron los primeros aprendizajes. Vale, pues tuvimos que volver y bueno, luego, segunda salida que hicimos, ojo, cada vez que volvíamos teníamos algún arreglillo por ahí que hacer y lo hacíamos. Que si la luz No, del se baño, nos- que si la se luz de nos aquí, fundió. la de atrás. Luces se han fundido 2, una aquí y otra en el baño, pero esto, Esta también. vale, esto se rompió y el de atrás también, Claro. ¿vale? Que lo reparamos en una de estas Sí. paradas, lo hemos ido Los reparando. armaritos también tuvimos que poner los imanes a los del baño. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, cada vez que parábamos aprovechábamos para hacer alguna reparación. En cada salida apuntábamos algo. Ah, pues mira, pues cuando volvamos hay que hacer esto, hay que hacer esto. Vale, pues se iban haciendo las cosas. Segunda salida. Esta vez salimos hacia Extremadura. Claro, ya era, digamos que en septiembre veníamos del calor del verano, decidimos ir hacia el norte. Ya estábamos a lo mejor en octubre o así, decidimos salir un poquito hacia el sur. Yo creo que íbamos hacia Portugal. Sí, vamos hacia Portugal. Íbamos hacia Portugal. Da igual a dónde vayas, que ya veremos dónde te quedas. Esto, otra de las cosas que hemos aprendido, Sí. está en común, es que da igual lo que tú pienses.
Las cosas ocurren. Entonces, no te puedes enfadar con que te enfadas. Muchas veces te enfadas, pero te da igual enfadarte que no. Tú tienes unos planes y los planes se cambian. ¿Por qué? No lo sé. El universo, Dios, la neutrita, ella, yo. Lo que sea. Algo hace cambiar los planes. Total, salimos hacia Portugal. Y entonces aquí descubrimos unos pueblecitos de Toledo muy chiquitines que a mí la verdad es que me encantó. Recuerdo en particular Belvís de la Jara, no me digas por qué, porque el Belvís me quedó, que tenía 2 placitas con electricidad y había una panadería que hacía la mujer todo casero, un pan y unos dulces que me hubiera quedado allí la vida. Y en Belvís nos dimos cuenta que una de las ruedas se le había hecho una raja en el lateral. Tuvimos que buscar un taller. En el Puente del Arzobispo, la verdad que muy súper majos los chicos también. Claro, tuvimos que cambiar las 2 ruedas traseras, que ya te digo, el dibujo estaba bien, pero se degradaron. La verdad es que esto lo arreglamos bien sobre la marcha, porque llegamos, el chico nos las pidió. Sí, bien. Tardaron un par de días. 2 o 3 días. Y bueno, enseguida nos las cambiaron, claro, y poquito más. Pero fíjate, primera salida la suspensión, segunda salida las ruedas. Seguíamos por esos pueblecitos que la verdad que por ahí hay algún embalse y llegamos a Navalmoral, que fuimos a ver a un amigo en Navalmoral de la Mata. Y ya aprovechando quedamos casualmente en Almaraz con Eric también. También pasamos por el parque de Monfragüe. A mí me sorprendió lo de los ciervos. Y la verdad es que a mí me gustó. Sí, fue una pasada. Había una zonita como de aparcamientos para que tú te puedas hacer una foto en el puentecillo y demás. Sí. Y las ciervas un se grupo acercaban. de ciervas se acercaban, o sea, es que no tenías que hacer nada, se acercaban. Y luego nos dijo una mujer, que a mí me quedó eso, dice, estamos en las políticas de mantener todo lo más natural posible. De lo que no es natural, mantenerlo natural. Claro, la mujer nos decía muy indignada, acuérdate que era una lástima que los animales estaban pasando hambre porque no había llovido, porque no sé qué, y no tenían comida y se buscaban la vida, porque le contamos la historia. Y te cogían cualquier cosa. Y acuérdate también que no muy lejos de Monfragüe, cuando estábamos viendo lo de las encinas, veíamos un montón de árboles que tenían de fruto la bellota. Y empezamos a investigar, porque estaba el alcornoque, la encina. Sí, había varios árboles que dan de fruto, había como 4. Sí. Que dan de fruto la bellota. Acabamos en Cáceres igual. Sí, viendo a otro amigo. Y luego nos pasó, teníamos 2 coches en venta, pues claro, nosotros queremos vivir aquí. ¿Qué le estamos mandando al universo? O a Dios, o a Alá, o a quien sea quien mande en todo esto. No, y que al final también nos ha ocurrido que el tiempo que hemos estado viviendo en Alhama o en Castellón, teníamos en Toledo los coches, las motos, que no las podíamos cuidar como nos gustaba, porque al estar lejos de casa no las atiendes y al final estás principalmente con un coche. Pero porque nuestra vida es esta, porque si hubiéramos querido hubiéramos tenido una casa grande con todos los coches y la moto y no sé qué, y patatín, claro, patatán. Pero decidimos que eso no era lo nuestro. Exactamente, no Entonces, era nuestro camino. Si queríamos salir con la neutrita, decidimos vender ciertas cosas que queríamos mucho, que nos gustaban, pero de las que no nos podíamos encargar adecuadamente si estamos fuera. Pues nos pasó que estando por allí nos llamaron que venían a ver un coche. Así que otra vez, vuelta por atrás, aquí en la vuelta pues arreglamos alguna cosilla y tercera salida. Ya estábamos un poco en vistas de que ya era más avanzado el otoño. Y dijimos, pues vamos a buscar zonas fresquitas. Y decidimos ir dirección hacia Castellón. ¿Por qué? Porque ya habíamos probado un poco lo de ir sin caldera y decidimos que teníamos que poner una caldera. Entonces decidimos ir hacia Castellón y allí buscar algún taller. ¿Por qué? Porque allí tenemos otra base, que es el piso, la que si teníamos que dejar la autocaravana nos lo podíamos un poco apañar. Pues ahí visitamos pueblitos, claro, pasamos por otra vez sin autovías. Esto igual, o sea, las salidas que hemos hecho es sin autovías y las vueltas yo creo que han sido por autovías. Por autovías porque teníamos prisa. Porque teníamos prisa por volver, porque teníamos que volver. Entonces, en este caso, pues visitamos, pues eso, Alarcón, el pueblito ese maravilloso. La verdad es que es un pueblito que, chico, que llegamos en nuestro corazoncito, ¿verdad? Sí. Que es precioso, nos ha llegado al alma ese pueblo. Y te encuentras curiosidades por el camino como en un pueblo donde había un dinosaurio, ¿te acuerdas? En la Comunidad Valenciana. Y también en Motilla de Palancar, que tenía un área muy maja. Tenía también, acuérdate, lo de los libros. Tenía un cajoncito para libros de viajeros para intercambiar libros. O sea, te encuentras esos pequeños detalles. Claro. Y el pueblo ese donde estaba el dinosaurio, no podíamos tirar la basura, ¿te acuerdas? Esto es una cosa que no sabemos si se está poniendo de moda o no. Si sabes algo, cuéntanoslo en los comentarios porque nos interesa. Y es que fuimos a tirar la basura, pues como todo hijo de vecino. Tú llevas tu basura y cuando se llena la tiras en un contenedor. Pues nos encontramos en un pueblo todos los contenedores con candado. ¡Candado! Es la primera vez que nos pasa. Y la única de momento. Y la única. Y esperemos que no se repita.
Y nos dijeron como unos chicos como que los contenedores de reciclar se abrían con una especie de tarjeta y que el contenedor de basura global te lo recogían en casa. Una cosa muy extraña. Como para controlar el reciclaje, no sé. No lo sé. Esto no fue nos moló nada, no en nos un moló pueblo nada. se llama Aras de los Olmos. No sé, nos quedamos un poco sorprendidos porque quizá, en mi opinión, es una opinión personal demasiado intrusivo, pero bueno, puede ser que esté bien, no lo sé. Para los que viven allí, puede ser que esté bien, no lo sé, porque no vivimos allí. Lo que sí sabemos es que si vas de paso por allí, en autocaravana sobre todo, que sepas que no puedes tirar la basura. Es de estos cambios que no se entienden, como tampoco nadie nos explicó por qué era claro, aquello. Si nos lo explican a lo mejor tiene sentido. Sí, pero como nadie nos lo explicó, pues... Claro, pues bueno, ahí se queda. Cosas curiosas que te encuentras por ahí. Luego seguimos por Teruel, por unos pueblecitos, es del río Mieres, puede ser. Unos pueblecitos que pasamos también por unas carreteritas con cortados, ¿te acuerdas? Súper bonitas. Sí. Y ahí nos ocurrió una cosa peculiar, y es que acumulamos demasiada ropa sin lavar. Y entonces nos tocó acercarnos a Teruel, porque por aquella zona no encontramos ningún sitio de lavanderías y nos tocó acercarnos a Teruel y hacer kilómetros de más para poder hacer la colada. Ahí es donde aprendimos que no podemos pasar de 10 días, 15 días, como mucho, 15 días, como mucho. Lo ideal es semana 10 días, porque no acumular demasiada ropa, puedes llevarla, porque quiero decir, si aparcamos un poco lejos lo puedes llevar, y ahí ya se nos pasaron los 15 días y... Sí. Ahí fue cuando llegamos a Oropesa. A Oropesa, sí, y entonces allí también nos acercamos a buscar talleres. Como peculiaridad también queremos compartir con respecto a los talleres, es que nos costó realmente encontrar taller, a pesar de que son cosas que, bueno, no son económicas. Desde nuestro punto de vista, las cosas de la autocaravana son carillas, son más caras que en una casa. No sabemos por qué ocurre, el caso es que no fluía aquello. Que a lo mejor puedes pensar que como es más caro, que puedes pensar que es más fácil encontrar taller. Y nosotros, de 4 talleres que preguntamos, solo uno nos dio presupuesto, que es donde lo hicimos. La verdad que Óscar y Olivia se portaron súper bien, que además nos dijo, ¿queréis hacer esto? Vale, os paso presupuesto. Y es que además fue brutal, porque nos dijo, a finales de enero os puedo poner el GLP. Sí, increíble, o sea, tipo alemán. Y a finales de febrero os puedo poner la caldera y las otras cosas. Y cumplió, o sea, pero nos lo dijo a primeros de diciembre. ¿Vale? O sea, él tenía realmente su planning hecho y lo cumplió bastante bien. El servicio ha sido bueno, estamos muy contentos con lo que hemos hecho, la verdad. Sí. Y funcionando, a día de hoy funcionando. Sí. Entonces llegamos a Oropesa, miramos lo de los talleres y demás, y prácticamente ya llegó Navidad. Vinieron a vernos allí a Oropesa los gallegos, que no habíamos podido ver a nosotros, y Alfon y Belén, que nos vinieron a ver porque habíamos estado allí mirando los talleres, nos vinieron a visitar. Es verdad. El puente de diciembre. Correcto. Y ya, pues, pero bueno, ya habíamos programado con Óscar el tema de la instalación del GLP y de eso, exacto. Vale. Por eso habíamos ido también para Oropesa, porque era un sitio que sabíamos que habían varios talleres y que podíamos tener base. Entonces también nos acercamos allí con la idea de buscar talleres porque nos hacía falta. Es una tarea que digas, oye, aunque no quieras parar, pero es que tienes que hacerlo. Y entonces ya pues llegó Navidad y teníamos que volver para casa. Sí. Aprovechamos para pedir los micros, pedir la cámara, los super amuletos, y entonces llegó Navidad y volvimos para casa. Como siempre, rápido y corriendo. Sí. Siempre que se vuelve, rápido y corriendo. Como era Navidad y hacía bastante fresco y no teníamos calefacción aún, decidimos salir hacia el sur, correr hacia el sur, porque si íbamos despacio tardábamos un montón. Entonces hicimos como hasta Jaén o por ahí. Hicimos por autovía. Primero salimos por autovía para alargar un poco la... Sí, para alejarnos del centro y bajar un poquito hacia el sur. Que pasamos un frío de narices porque, claro, el chisme ese que compramos no lo podíamos tener encendido porque nos dejaba tontos y si la apagabas nos congelábamos. Entonces estábamos, entiende, apaga. Que, a ver, es que... Dios. Esos chismes tienen como muchas fugas de gas. Entonces te dicen, tienes que ponerlo pero con algo abierto. No, fugas no, simplemente que queman, que generan, ¿cuál es? El dióxido de carbono. Sí. Porque están quemando gas, claro. Es como la cocina. Sí, bueno, la cuestión es que están quemando gas y te dicen, no, los puedes usar con algo abierto. Ya, pero si tengo algo abierto no me da calor. Pero claro, si no abres, se te concentra en este espacio ahí el CO2 o el CO o lo que sea, y te duele la cabeza. O sea, encendíamos 5 minutos y decíamos, apaga, que... Pues sí, que pasar frío. Y luego enciendo otra vez. Bueno, en fin, un lío. Total, conseguimos llegar a Málaga. Málaga. Llegamos a Málaga. Málaga,
A mí me encantó. Claro, ya la cosa cambió. Oh. No Málaga ciudad, sino Málaga Provincia. provincia. Estuvimos en Ronda, en Antequera, en el Torcal. Sí. Bueno, la verdad es que Antequera era el paraíso de las autocaravanas. Sí, no sí. queríamos irnos No queríamos de allí. sí, es una maravilla. No queríamos O sea, irnos. una maravilla. Eso era maravilloso. De hecho, teníamos que cortarlo para que nadie vaya a Antequera, que no vaya nadie a Antequera. Y estuvimos visitando pues varios pueblitos muy bonitos. Sí, Estuvimos hasta pensando ir al Caminito del Rey, pero claro, nos dijeron que no podíamos ir con bastón. Pero estuvimos en el Torcal, que nos lo pasamos súper bien. Oye, dejamos por aquí el vídeo, que está súper chulo. Y nos pasó una cosa curiosa también, porque nos han pasado pocas cosas malas, pero nos pasó una cosa que fue cuando decidimos comenzar a escuchar lo que sentimos. Un poquito antes del Torcal y de Antequera aparcamos en un sitio que había una gasolinera y había una explanada enorme. Nos extrañó que no había ningún vehículo aparcado. Había solo una furgoneta extranjera de Rumanía o de por ahí, de un país así muy del este. Y nosotros. Entonces decidimos aparcar y a las 8 o a las 10. Sí, 8 o 9 o por ahí. Estamos hablando que era enero. Pues vino un coche y empezó a hacer trompos al lado de nuestra autocaravana, saltando un montón de China. Vale, hay que entender que ese coche podía haber hecho trompos, porque el aparcamiento era muy grande, sin lanzarnos chinas a nosotros. Y se fue y a los 3 minutos volvió. Bueno, 3 minutos o 10 minutos más bien. A repetir lo mismo. Entonces dijimos, oye chicos, si aquí no nos quieren, ¿para qué nos vamos a quedar en un sitio en el que vamos a estar a disgusto, en el que quizás alguien está buscando bronca y nosotros no nos interesa ser esa otra parte? No nos interesa recibir ese regalo, con lo cual pues decidimos irnos a otro sitio. Así que nos fuimos a Antequera. ¿Fue el de Antequera ya? Fue el de Antequera. Ay, descubrimos Así un paraíso. que exactamente, llegamos de noche, a lo mejor llegamos a las 10 o por ahí, que estaba lleno de autocaravanas. En el pueblo no se puede, porque está petado. El área del pueblo es grande, pero es pequeño porque allí hay muchas autocaravanas. Sí, exactamente, es una barbaridad, porque hay autocaravanas por todos sitios, es increíble, por todas las calles. Pero claro, Antequera es un sitio que te deja un aparcamiento grandísimo, además con las vistas ahí del castillo, para que puedas estar o sea, mil gracias al Ayuntamiento de Antequera por proveer estos sitios. Porque tienes en el pueblo el sitio de desagües y de coger aguas, que lo tienes aquí a 5 minutos, y tienes una explanada gigantesca que puedes bajar al pueblo andando y que es maravillosa. Exacto, matrícula de honor para el Ayuntamiento de Antequera. Y encima en Antequera nos vino a visitar un amigo. También, exacto, también. Así que súper guay, la verdad es que Antequera nos encantó. Y además panaderías, unas pastelerías más buenas. Se cuidan muy bien. Buenas. Esa gente sabe cuidarse. Que a mí me decían, no te vayas, que aquí están muy bien. Pero teníamos que seguir. La verdad es que visitamos pueblos súper bonitos, porque también visitamos en Álora, que era el pueblo este de la cuesta. Ah, sí, correcto. Que ahí casi nos dejan atrapados los coches. Era un aparcamiento público, pero había 3 plazas o 4 para autocaravanas. Pero claro, eran muy pequeñas. Una cosa para alguien que nos escuche en los ayuntamientos, claro, la caravana es ancha, es muy ancha. Entonces, cuando tú abres la puerta, o sea, realmente tienes la otra pared de la autocaravana pegada. Necesitas más espacio. Desgraciadamente necesitan más espacio. De ancho y de largo. Exactamente, porque y de largo si pasa tú lo haces mismo. Plazas de 5 metros o de 6, muy poquitas te van a entrar. O sea, cabe una furgoneta. Claro, si tú haces plazas de 8, ya sí que entra todo, de 8 metros ya entra todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que éramos unos pocos que estábamos fuera de las plazas de... Pero lo bueno que tenía ese aparcamiento es que no tenía las plazas de los coches delimitadas. No, o sea, era un poco aparcamiento de sentido común, ¿vale? O sea, es decir... Si puedo aparco y si no, no. Exactamente, la gente aparcaba ahí para hacer recados y se iba. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente iba, aparcaba, era de asfalto, pero no tenían los aparcamientos delimitados. Entonces, era un poco rey de la jungla, pero bien. Fenomenal, igual un 10. Y el pueblo hiper cookie, ¿eh? En la costa, acuérdate que nos pasó lo mismo. En Rincón de la Victoria, yo creo que fue, o pasaba Rincón. Pues aparcamos, estuvimos por ahí dándonos una vuelta por la playa y cuando volvimos no podíamos salir, estaba completamente... Claro. Es una zona de restaurantes, entonces claro, la gente iba a comer. Y entonces luego a las 5 a las 6 pues ya no quedaba nadie allí, estábamos solos otra vez. Esto un poco sí que tenerlo en cuenta, sobre todo los autocaravaneros, cuando aparquemos en estas zonas, nosotros ya lo sabíamos y como nos íbamos a quedar esa tarde no nos importaba. Exacto. Pero claro, cuando tú entras en ese tipo de parking, los coches te dejan espacio, pero ellos piensan que tú eres como un coche. Entonces los coches te dejan el espacio de un coche y tú con la autocaravana a lo mejor no maniobras. No puedes salir. Y recorriendo un poquito más esos montes de Málaga, recibimos una llamada de nuestro amigo Óscar, el del taller. Exacto, esa fue, pero antes pasamos por nuestro querido, ¿cómo se llamaba? El Valle de Abdalajis. Abdalajis, sí.
Ahí, Luego dices que me preocupo mucho. Es ahí que me metes por aprendimos, unos líos. claro, ahí aprendimos a que en los pueblos pequeños No te metas. no te metas con la autocaravana, a menos que estés viendo a un camión que se mete por donde tú, aunque no ponga señal de prohibido, porque Claro. ya van mirando kilos y los metros, es largo, Claro. las señales. El Valle de Addájalis es como un pueblo como en triángulo. Nosotros veníamos por esta carretera de aquí y entonces le pasamos y dijimos, ostras, y si nos paramos por aquí este pueblo para verle y venga, gira. No, Entonces, pero no fue así, fue que había una zona de aparcada para aparcar autocaravanas Sí. en la parte de arriba del... pero fue cuando quisimos girar. No, fue que la primera entrada, Mm. que era cuesta arriba, estaba cortada y nos metimos por la segunda. Nosotros nos dimos la vuelta y al bajar, la primera entrada estaba bloqueada, estaba por obras o por Sí. lo que fuera, y nos metimos en la segunda. Y el problema fue que la segunda era muy ancha. Cuando entramos era muy ancha, acuérdate, que podíamos haber incluso dado la vuelta en esa calle. Pero claro, eso fue poquito a poco, estrechándose, que nos vimos apurados. Claro, pero aquí, y de estos pueblos, que como nosotros hemos hecho en nuestro pueblo, que dices, ¿tú dónde aparcas? En la puerta de casa. Entonces ves la carreterita estrecha y un montón de coches en el lateral al lado de la pared aparcado. Entonces, claro, entre que era estrecho y que estaba lleno de coches, decíamos, en un giro nos llevamos uno. Sí. Porque había Sí. coches aparcados, o sea, ya era estrecho per se y encima de estas calles aparcadas con coches que como lugareños lo hemos hecho así. Un coche pasa normal y una furgoneta pasa bien, pero esto no es una furgoneta. Creas que no es una furgoneta. Y nos ocurrió que cuando logramos salir del pueblo, si os he dicho que era este triángulo, fuimos por aquí, salimos por aquí, no teníamos modo de volver a donde habíamos iniciado el viaje. Sí, y tuvimos que irnos por otro recorrido. Claro, porque porque- salimos a una carreterita muy estrecha, muy estrecha, aparte de que no podíamos dar la vuelta porque sabíamos lo que nos esperaba y no teníamos certeza de que pudiéramos dar la vuelta, o sea, volver al mismo sitio. Así que dijimos, pa'lante, que fue cuando nos encontramos con Antonio, Sí, con el pastor, Sí. que nos confirmó que no se podía volver, claro. que por ahí no se podía ir para allá. Ponte en situación. Estábamos cogiendo una carreterita para tirar para donde fuese y por intentar aparcar nos habíamos desviado a otro sitio que teníamos que hacer, pues yo que sé, a lo mejor 20 kilómetros. no, o algo así. 20 no, o 50, en ese día, porque era carretera de montaña. Sí, la carretera de O sea, monte, era monte. Claro, o sea, teníamos que hacer un porrón de kilómetros para volver. Fue como un poco decir, Dios mío, ¿dónde nos hemos metido? Que fue donde nos encontramos a Antonio, que es un vídeo que hay de unas cabras por ahí, Sí. que de casualidad nos encontramos y estuvimos Os hablando lo con él. dejamos aquí, Vale. un vídeo precioso con Roberto. Venga, Sí, vale, seguimos que si no, no acabamos. Y entonces ya sí que seguimos recorriendo los montes y ya nos llamó Óscar, ¿no? Eso es. ¿Aquí qué aprendimos? Aprendimos que la Neutri es muy grande y que hay que tener mucho cuidado cuando nos metemos en los pueblos. Sí, Yo ya cada vez que nos metemos en un pueblo me pongo un poco histérica, sí. aunque es complicado que nos metamos en un sitio peor que en el Valle de Addálasis, que luego lo fuimos a visitar, estaba muy chulo el pueblo. Sí, estaba muy chulo, sí. ¿Vale? Que luego hicimos otro vídeo del Valle de Addálasis, que si queréis os lo dejo por aquí, porque está muy chulo. Sí, Hay ahí como una ermita. sí, está bonito. Pero claro, ya sabíamos el truco y aparcamos antes de llegar Claro, al pueblo. Porque claro, tuvimos que dar toda la vuelta de esos 20 o 50 kilómetros para volver a la ruta que queríamos seguir. Bueno, más. entonces... Y bueno, y ahí nos metimos en otro pueblo también en el lío, en el de las calles así. Sí. El En los de montes de Alfarnate. Es verdad. También, este viaje fue también el de Alfarnate. El de los líos. El de los líos, Y fue es el que viaje de los encima, líos, sí. en Alfarnate había un área. Tuvimos que pasar por una calle, que no sé cómo pasa, porque es que luego nos dijeron, hay dos opciones para ir a la área de autocaravanas, o pasas por esta calle hiperestrecha o cruzas un río. Sí, pero Un la mini segunda río. opción nos lo dijeron después de cruzar la calle estrecha. Sí, pero aún así la segunda opción había que cruzar, o sea que si tú vas andando te mojas los pies. Sí. O sea que sí, había que era- cruzar un río, vale, muy... Sí, muy suave, pero claro, no sabíamos. Dicen, hay que cruzar un río. Que vamos con una la furgoneta. neutrita, dices, ¿pero qué es ¿Qué esto? vamos a cruzar un río? Sí. Pero no era un río, era simplemente que pasaba el agua por una calle que evidentemente si pasas andando te moja los pies, pero con la furgoneta no hay ningún problema. Es verdad que ahí también nos vimos un poco en apuros porque era un área bastante pequeña, estaba overbooking total, estaba lloviendo que flipas, teníamos que vaciar sí o sí. Quizás cuando el área está vacía, vaciar es sencillo,
pero es que encima acuérdate que la fuente y el vaciado Estaba complicado. tenías que encular para que te cayera el chorro del agua donde el vaciado de las grises era realmente Sí, complicado. era complicado. Cosas que nos pasan. Pero Sí. claro, todo esto, las maniobras, el área hasta arriba, teniendo que maniobrar, lloviendo, de noche, Se nos se hizo complicó. un poco sí, se hizo un poquillo complicado. Vale, ya después de todos esos líos de que os estamos hablando, ya nos Bueno, llamó y Óscar. otra cosa bonita, espera, todavía no. Óscar no llega nunca. Es que este mes cundió muchísimo. Que nos gustó mucho en el Museo de la Miel. Ah, sí, es verdad también, que nos encontramos un museito ahí chiquitito en un pueblo. De las mieles de Málaga. Sí. Nos estuvieron Muy bien. enseñando un poquito la historia de las mieles de Málaga, de los diferentes tipos de Esto mieles. igual, si alguien de un ayuntamiento nos escucha, oye, genial por las Sí. iniciativas estas, pues nos encontramos en muchos pueblos. El museito de la miel, el museito del vino, el museo de no sé qué. Cuando podemos Es de parar, agradecer, lo vemos. Es de agradecer, como el vídeo que colgaremos De la ferrería. de la ferrería, exactamente, pues son cositas que, pues bueno, que es de agradecer a los ayuntamientos que hagan esas cositas, pues para llamar un poco al turismo o para enseñar cositas de la zona. No, y porque Está bien. aprendes un montón de cosas. Incluso la chica, la que estaba allí, nos dijo, pues es que yo he tenido la oportunidad de ir a ver las colmenas y es una pasada. Entonces, claro, ahí en ese momento pues te enseñan los tipos de abejas que hay, los panales cómo van evolucionando. La verdad es que... Lo de la reina, lo de las obreras, y cómo funciona una colmena, la verdad sí, es que está bien. Y luego tienen como la colmena. Sí, tienen una representación, está así chulo, que está entras chulo. como dentro de la colmena, la verdad es que nos encantó. Sí. Y como también la miel nos mola mucho, pues encima luego al final tienes cata de miel, que si la miel, la de 1000 flores, que esa es la típica, la de romero. Había 6 o por ahí, Sí. más luego Y la de castaño jadea también. y luego no sé qué. Sí, Había sí. varias cosas. Y lo que echas ya en la ensaladita, eso que ahora no me acuerdo cómo se llama, Sí, el polen. Sí, el polen también. Son de estas cosas que, bueno, a nosotros nos mola. A nosotros sí nos gusta, sí. ¿Ahora viene Óscar o no? Todavía no. Venga ya, que llegue Venga, sí, Óscar, que si no, que no si no, cortamos. no. Venga, pues ya nos llama Óscar y... La verdad es que el tipo era puntualidad Sí, sí. alemana, porque nos dijo, Sí, sí. a finales de enero. Claro, nosotros a finales de enero pues dijimos, bueno, estas cosas tristemente se retrasan, entonces estábamos un poco en nuestra bola. Nos llamó 2 días antes y nos dijo, no, que es que el jueves os lo hago, podéis Vale. estar. Y dijimos, ala, de Málaga a Castellón en 2 días. Y sí que es verdad que el chico, un 10 para él, porque el GLP nos lo hizo en el mismo día. Sí, No sí, tuvimos ni que dejar la autocaravana. Ya llegamos a Castellón. Claro. Vale, hicimos lo que tenías que hacer y Bueno, ya la siguiente salida. que Claro, sería- a ver, no fue tan fácil. ¿Por qué? Porque, vale, en un día nos puso el GLP, pero en un mes nos iba a poner la caldera. Entonces dijimos, vale, pues no nos vamos a ir muy lejos, vamos a aprovechar a visitar pueblitos de Castellón. ¿Qué nos ocurrió? Que de repente la aguja de temperatura se quedó pillada. Ahí está el vídeo, ahí está, ahí deja el vídeo, Elena. Se quedó pillada, bueno, un susto que tuvimos. Veis el vídeo, es la Un aguja de susto. temperatura que se volvió loca. Bueno, luego dijimos, venga, Salimos. vamos a salir a ver a un amigo que vive, nada, a 100 kilómetros o a menos, ¿no? A menos. ver. Y llegamos, paramos, comimos con él. Sí, porque íbamos a ver a otros amigos que vivían Más lejos. sí, a unos Hicimos- 100 y pico, a 2. Pues mientras que nos llama Óscar, pues aprovechamos. Hicimos la primera parada a 40 minutos de casa. Paramos a comer con un amigo, echamos la tarde, estuvimos súper a gusto. Y cuando llegamos por la noche para sentarnos y ya ponernos el pijama y dormir, vemos que la nevera, claro, Estaba apagada. acabábamos de cargar todo porque nuestra Mm. idea era salir más o menos el mes, no irnos muy lejos, pero salir durante el mes que nos dejaba Óscar, Sí. de taller en taller. ¿Cómo es el universo? ¿Cómo Y es la vida? entonces, Es claro, curioso. la nevera no te puede no funcionar porque la teníamos repleta. ¡Hala! Vuelta a Vuelta casa, a casa. vacía todo. Claro, no sabíamos qué era lo que no funcionaba. Que si pide un repuesto, que si pide otro, que si la centralita, que si... Hay vídeo. Entonces ya eso pues nos estuvo entre que pides una cosa, llega, lo cambias. Pues ya estuvimos ahí Mogollón de una tiempo. semana o dos parados para arreglarla. Lo de la Investigando nevera, sobre la nevera. que afortunadamente lo arreglamos, Sí. ¿vale? Gracias, Oli, qué bien, que Sí, arreglamos ahí la funciona. neverita y que enfría a tope. Estamos Sí, súper estamos contentas súper con ello. contentos con la nevera. Y Bueno, ya el poco tiempo que nos quedaba, pues aprovechamos a ver pueblos de la zona de claro, Castellón. sí, estuvimos visitando la zona del Maestrazgo, Sí. que está muy chula, la Sí. verdad, que hay pues como típicos castillitos Sí, porque templarios, es como la una verdad. zona de templarios. Y luego que por esos pueblecitos hay áreas chiquitinas, pero que hay varias áreas, porque estuvimos en Cervera de Maestre, que había 4 aparcamientos que tenían luz, y luego estuvimos en otro pueblo, que ya no recuerdo cómo se llama, pero que lo buscaré, que el aparcamiento estaba a las afueras Sí, y que sí, íbamos luego- andando.
Y la verdad es que esa zona fue Sí, muy... muy interesante, muy bonita. Sí, muy chuli, nos gustó mucho. Claro, Vale, y entonces ya por fin pudimos poner la calefacción. vale. Entonces ¿Vale? ya Decidimos salir. decimos salir. Quinta vez Quinta vez que que salimos. salimos. Vale. Vale. Y entonces, bueno, salimos hacia el sur, intentando recorrer un poquito esa Comunidad Valenciana y un poco de Andalucía. Bueno, y Murcia, claro, que pilla ahí en medio. Y la verdad Que hay un montón de vídeos. Hay un montón de vídeos que no vas a poner, ¿no? Porque son demasiados. son demasiados vídeos. Pero he de decir que nos hemos encontrado cosas en la Comunidad Valenciana que a mí me han encantado, sin ir por la costa, porque hemos visto el Puntal del Jobs, que es un yacimiento íbero hiperchulo, que a mí me encantó. Simat de Valdigna, Sí. que el monasterio ese que está ahí como... Bueno, no sé, es que a mí me sorprendió mucho encontrárnoslo. Luego en Alicante hemos visitado los pueblitos desde el de Alpatro, Sí. lo de los cerezos, esas carreteritas, que eso es precioso. Bocairent. Yo Bocairent es como Alarcón, lo llevo ahí en mi corazón. Sí, o sea, Bocairent me chifló. Exacto. O sea, súper bonito. Total, que en ese trayecto llegamos hasta Almería. En ese trayecto visitamos a un montón de gente. Visitamos a un montón de gente. A los JJ, a David, a mi amiga Ali, a John y a Laura, que les mandamos un besazo desde aquí a nuestros amigos de Creando Emociones y nos llevaron a sitios chulísimos en Murcia, acuérdate allí al mirador. O sea, lo pasamos súper bien. Y ya llegaba Semana Santa y teníamos la familia en Cabo de Gata. Sí. Entonces nuestro objetivo era a ver si llegábamos a Cabo de Gata. Y he de decir que allí se nos empezaron a ocurrir nuestros primeros proyectos. Pero vas a hablar de ello. No, solo voy a decir que se comenzaron a ocurrir, a forjarse algo. Ya veremos si acaba de forjarse o no, está a fuego lento, se está cocinando a fuego lento. Pero bueno, luego de Cabo de Gata fuimos a la Alpujarra, almeriense, donde unos señores mayores nos secuestraron. Sí. No salíamos de ese pueblo, no salíamos de Palencia. Mil gracias a Juan Luis y a Rafael y a los amigos de Cuba Blanca. A Cristóbal. Bueno, y a toda la cuadrilla. Sí, a toda la cuadrilla. Porque lo pasamos súper bien allí con ellos. Y entonces ya llegaba la época que teníamos que pasar la ITV. Pudimos ver un poquito la Sierra de Cazorla, claro, pero teníamos que pasar la ITV. ¿Por qué? Porque habíamos hecho mejoras en la autocaravana. Óscar nos estaba coordinando con la documentación con un homologador. Exacto, y esa información la pasaban a la ITV. Claro. Y aparte que la ITV nos caducaba. Que con la ITV tuvimos un gran susto. También, pero bueno. Esa es otra historia que también está por ahí. Sí. En fin, muchas cosas. Es que este año ha sido muchas cosas. Arreglamos un montón de cosas más a la autocaravana, sí. Y salimos nuevamente, por sexta vez. Sí, ahí nos costó un poco más porque tuvimos que pillar el puente de mayo, esperar los papeles de la ITV, arreglar cosas. Claro, estuvimos un par de semanas que las cosas se alargan un poco más de lo que tú quieres, que es ir, llegar, pasar ITV e irte. Claro, no funciona así, no funciona así. Pero bueno, vale, ya está. Vale, entonces, arrancamos de nuevo. Sí, y esta vez hacia Ávila. Aprovechamos y visitamos a mi hermana. Sí, sí. Y tuvimos una experiencia... Ay, brutal con las ovejas. Bueno, vale, no te adelantes, vale. Déjalo. Y entonces pues estuvimos visitando esa zona de Segovia y por ahí. ¿Y qué ocurrió? Que vino la ola de calor. Ay, sí. Y... eso ya no nos moló tanto. Yo me puse mala. A ver, porque hay que tener en cuenta que esto al final tienes que estar al sol para que te carguen las placas solares, pero esto al final es un vehículo de chapa. Cuando tú estás a 30 grados, dentro de 40... esto no refrigera, no tenemos tampoco enfriador ni nada así. Entonces, ¿de aquí qué aprendimos? Que cuando hay ola de calor hay que correr al norte. ¿Y a dónde fuimos? ¿A dónde fuimos? Guardo. A Guardo. Qué bien estuvimos allí, ¿eh? Sí, también. El área de Guardo nos gusta mucho porque es inmensa y tiene unas vistas a las montañas, como estamos ahora mismo, ¿verdad? Y allí nos encontramos a gente maravillosa. ¿Te acuerdas de Esperanza y de Darius? Sí. Que tienen... Bueno, nos flipó el jardín que tenían, nos flipó. O sea, ¿cómo...? Quiero decir, que vayas donde vayas, te cuentas a seres de luz. Sí, exactamente. O sea, es que es flipante, o sea, fue una conexión, ¿verdad? Sí. Y fue... es increíble. Fue brutal. O sea, te encuentras gente maravillosa. Sí. O sea, al final, mira, estamos en la sexta salida, ¿no? Todavía no hemos llegado a la séptima. Bueno, sí, pues, pero esta la puedo adelantar. Una de las cosas que te ves es, o sea, si yo tuviera que decir en porcentaje, diría que el 99% de las personas
que nos hemos encontrado Mm. están en torno, rozando ¿cómo es? La supremacía. Son maravillosas, directamente. O sea, eso se me ha quedado, porque dice, no los conozco de nada, y sin embargo es como, no sé, pero gente, me da igual, ya sean tenderos, ya sea gente como, pues esto, como Esperanza de Darius, que pues vecinos de una Sí. localidad, como O como el tío de Roberto con las ovejas. Exactamente, como el tío de Roberto, como el Antonio, pastor. como... Sí. No sé, es por todos lados. Es que te encuentras un montón de gente. Ahora mismo no me acuerdo de más nombres, pero sé que hemos... Sí, que te encuentras a gente fantástica. Y bueno, y de ahí de Guardo, pues ya aprovechamos, no nos queríamos ir muy lejos. Sabíamos que no llegábamos a visitar a nuestros amigos gallegos. Por segunda que vez. teníamos pendiente, no llegábamos. Entonces disfrutamos de ese norte de León. Sí, estuvimos con Miguel. Estuvimos con Miguel, Eric vino a vernos otra Eric vez. también. De esos laguitos, de esos riachuelos, de esa ferrería y esas minas abandonadas. Sí. Y llegamos hasta Avilés. Y llegamos hasta Avilés. Claro. Y conoció Oli el paraíso en tierra, que se llama Brañillín. No sé pronunciarlo. Sí. Y yo me acuerdo allí del Border Collie que nos siguió, que me dio una penica cuando nos fuimos y se quedó allí, la verdad. Pero bueno. Y ya de Avilés, estuvimos viendo a Isa en Avilés, y ya de Avilés tuvimos que volver porque teníamos que llegar a la boda otra vez. Exactamente, teníamos boda en Almería. Así que vuelta. Esta le hicimos en 2 tramos porque hicimos parada en Quintana otra vez. En Quintana. Y luego ya, pues... Claro, después de volver de Almería, pues ¿qué hicimos? Venga, arreglitos. Arreglitos. Vamos a ver esos arreglitos porque si este armario ahora cierra mal, sí. Es un japonés que anda perdido, yo creo. No, pero sabrá. Es que tenemos delante el Camino de Santiago y está pasando, lleva toda la mañana pasando gente. Por allí. Entonces, ahora llega la 7ª salida. Vale. Como... Sí. La 7ª salida. En la que estamos ahora. Otra vez hacia el norte de León porque estaba muy bien y hemos hecho el tirón casi hasta Ponferrada, ¿verdad? Está Astorga del tirón, por así decirlo. Claro, ya hace mucho calor, con lo cual principal objetivo es buscar, vamos como locos, buscando, yo por lo menos, porque paso mucho calor y necesito lugares frescos. Entonces ahora mismo estamos recorriendo esas montañitas que hay preciosas entre León y Asturias, que son súper chulas. Y claro que nos hemos encontrado por muchos peregrinos, como es lógico. Sí, hay mucha gente. Nuestro objetivo, no sé si decirlo, que es visitar a nuestros amigos gallegos. Pero ya que no se enteren, tercera vez. Porque no se lo hemos dicho. Sí. Es mejor que no se enteren. No sé yo si llegaremos. Que no sabemos aquí los los caminos inescrutables del Señor, ¿no? Caminos del Señor, ¿no? Bueno, sí. Pues de cada salida es cierto que hemos aprendido algo y nos hemos dado cuenta también de qué poco idílico es esta vida en autocaravana. Sí, exactamente. O sea, es idílico cuando tú vas 15 días, vas a un camping, tienes todos los servicios, ahí casi como si estuvieses en casa. Claro, pero no era el fin de... Nosotros queremos vivir aquí con todas las consecuencias. No se trata de vivir en un camping, porque si yo vivo en un camping, entonces ¿para qué me traslado de mi casa? Pues me voy de alquiler a un sitio donde me guste. Me puedo alquilar aquí en Asturias, me gusta, pues me alquilo y me quedo alquilado aquí 2, 3 años, lo que haga falta. Nuestro objetivo es lo que estamos haciendo, es vivir en la carretera. O sea, llegó un momento que dijimos, ¿qué es lo que más nos gusta en la vida? Viajar. Entonces llegó ese equilibrio de decir, trabajamos, porque realmente de lunes a viernes estamos en una jornada laboral y estamos trabajando igualmente, encima con los vídeos pues tenemos otro trabajo extra, por así decirlo, porque nos gusta. Porque si estuviéramos en casa estaríamos metidos en algún otro tinglao. Estamos trabajando, como somos 2, tenemos un sistema, tenemos una empresa donde el 50% trabaja en I+D+I y el otro 50% trabaja en sostener ese I+D+I. Sí. Básicamente. Sí, pero el I+D+I tiene un presupuesto muy reducido. Bueno, entonces, pues bueno, digamos que este proyecto de Neutrita llegó como ese equilibrio de cómo podemos vivir viajando siendo al final responsables con un trabajo que tenemos también, ¿no? Entonces, pues es lo que estamos haciendo, es un proceso adaptativo al entorno. Nuestro entorno ahora es este y queremos que sea así, entonces
queremos convertirlo en algo que sea sostenible y cómodo en el tiempo. Podemos tener casi las mismas comodidades que en casa, nivel de ropa, nivel de alimentos, no nos falta nada. Esto es un lujo, esto es un lujo. A ver, tú no, pero yo he viajado en moto y es muy diferente. Cuando viajas, Sí. no me refiero a viajar de camping en camping o de hotel en hotel como hacen muchos, no. De viajar y estar tirado y bañarte en los ríos y todo eso. Para mí esto, lo comparo con eso y esto es un lujo. Sí, Tal la cual. verdad es que estamos súper contentos con la Neutri. Yo qué sé, ya que ahora hace el año, que le pondremos gasoil del nuevo, del bueno, como premio. Sí. O algo así, ¿no? Para Sí. agradecérselo Ya lo también. hemos probado y va mucho mejor. O sea, lo agradece. La Neutri transmite también. Y lo Sí. agradece. Cuando le echamos gasoil del bueno, del caro, joder, lo nota, ¿eh? Lo nota, dices, coño. O sea, es agradecida. Es que encima, o sea, maravilloso. Y ya está. Así que nada. Bueno, Pues lo nada. dejamos aquí. Pues esto ha sido un año en Neutrita. Un año, exactamente, un año. Muchas paradas, pero creemos que es el proceso, que es un buen proceso de ir haciendo. O sea, los cambios los puedes hacer de golpe en tu vida, lo que quieras. Esto es un poco por los viajes, pero esto vale para cualquier cosa que hagas. O sea, tú te puedes coger e irte a otro país, pero lo más probable es que tengas, lo más probable, siempre desde las probabilidades. Lo más probable es que cuando tú te juegas toda una carta, la probabilidad está en tu contra. ¿Te puede salir bien? Claro que sí. Pero lo más probable es que que no salga bien. Creo que estamos haciendo un proceso muy correcto. Es la formación de una nueva forma de vida. Yo creo que a veces demasiado controlado. Sí, Pero bueno. tenemos que trabajar eso y nos damos cuenta. Para nosotros ya salir a la Neutri ha sido tirarnos a la piscina y saber que llevamos un año y que lo hemos conseguido, aún con adversidades, pero que aquí seguimos. Y es que yo cuando le he revisado 7 veces en un año. Sí. 7 Claro, paradas. pero entre medias ha habido muchas reformas que hemos hecho. Ha habido, en un año hemos vendido 4 vehículos. Todo esto, los vídeos que estamos haciendo, sobre todo a nosotros nos sirven para ver el proceso que hemos llevado. Cómo se hace, porque todo esto empezó porque queríamos hacer un cambio de vida. ¿Cómo se hace un cambio de vida? Y lo estamos documentando. Todo esto comenzó porque lo que más nos gusta en el mundo es viajar. Claro, pero aparte, sí, pero nos gusta viajar, pero ahora lo que estamos haciendo es documentando los procesos. Cuando tú ves a un viajero consumado, le ves ya cómo lo has conseguido. Cómo lo ha conseguido. Y te lo puede explicar, y te lo explica en una hora. Pero el día a día, es que el día a día del comienzo, pues tiene que haber mucha frustración, tiene que haber pero muchas... que me da igual, tú ves un empresario de éxito igual. Y explica cómo lo hizo, pero te lo explica en una hora, en 2, en 3 horas. No te haces, en el tiempo, o sea, nuestro cerebro tiene un problema con el tiempo tremendo. Entonces, no te haces a entender cómo han sido esos pasos, que es lo que estamos haciendo ahora, intentar seguir esos, o sea, comprender esos pasos, o sea, interiorizarlos. O vivirlos directamente. Vivirlos, interiorizarlos. No, Pues, ¿no te ha gustado? ¿O qué? Estás ahí... Porque ya llevamos un mogollón de tiempo. Venga, aquí vale. Con este año en Neutrita, que cuando lleguemos 5 años que vamos a hacer un vídeo de 10 No, 10 lo mismo, nada más que pues, los tiempos eran de otra manera. Bueno, Neutro, pues esperamos que os haya gustado nuestro año en la Neutri. Ponnos lo que opinas, recomendaciones, si crees que hay algo que pudiéramos añadir a nuestra autocaravana que nos pudiera venir bien, sitios que visitar que merezcan la pena, o sea, toda la información que nos pongáis siempre es súper válida, os lo agradecemos. Pues bueno, Neutros. Gracias por estar ahí. Millones de gracias. Y quereros mucho. Os queremos un montón y un abrazo enorme. Chaito. Chao.